de la autogestión. Vamos a tener durante una hora Luis dándonos luces alrededor de este tema. Espero puedan aprovechar. Les invito a interactuar mediante el chat haciendo preguntas. Luis está leyendo las preguntas que ustedes coloquen ahí. Bueno, ya Luis nos indicará si prefiere que al final coloquen las preguntas o mientras avanza la conferencia. Les hago dos recomendaciones nada más técnicas. Traten de no utilizar el ancho de banda que tienen en otras aplicaciones para que no se caiga la señal. Y la segunda es que intentemos aprovechar al máximo esta conferencia haciendo preguntas que permitan que Luis exponga con mayor profundidad lo que nos ha preparado el día de hoy. Dicho esto, les agradezco muchísimo por su presencia y les pido un aplauso virtual para Luis. Y Luis, queda contigo la sala. Muchas gracias, Osvaldo. Qué gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por esa introducción que me has dado. Y pues primero que nada, feliz año a todos. Que este año sea uno de muchos éxitos, tanto personales como profesionales. Que 2018 les traiga mucho, mucho para que su vida sea cada vez más llena, más grande y más abundante, que puedan compartir también toda esta abundancia. Entonces, pues todos nuestros mejores deseos de Business Coaching School y obviamente de su servidor, Luis Pisa, a todos ustedes. Y bueno, para quienes no conocen a Business Coaching School, les comento brevemente que es una escuela de coaching de negocios con sedes en Querétaro, Ciudad de México, en Puebla, Bogotá, Lima, Cuenca, Quito, Guayaquil y en Santo Domingo. Y que tiene básicamente 3 grandes líneas de servicio, entre los cuales está todas las herramientas para coaches, como es el Coaching Toolbox, son herramientas que se utilizan, todos los servicios de capacitación, donde hay cursos y claro está las certificaciones, y evidentemente la tercera grande línea es el servicio tal cual de coaching ejecutivo. Si me faltó alguno, Osvaldo, ese es el momento de intervenir. Y si no, entonces esto es lo que ustedes tienen a disposición con Business Coaching School. Por mi parte, bueno, pues ya me ha presentado Osvaldo, entonces no vamos a perder mucho tiempo en la diapositiva. Para que los que no conozcan, esta es una foto mía, entonces ese soy yo, para que le puedan poner un rostro al nombre. Y pues bueno, cuando me pidieron un webinar para abrir el año que tuviera que ver con el mundo de los negocios, lo primero que se me vino a la mente fue el caso de Ricardo Semler, que es un caso que recuerdo que vimos justamente en la certificación cuando hablábamos de cómo la cultura de la autogestión puede ayudar a las empresas en algo que parecería contraintuitivo. Y pues eso es lo que les vengo a comentar el día de hoy, de alguna manera brevemente, y espero que podamos tener un buen espacio para la conversación, para el intercambio de ideas. Entre la documentación que me puse a revisar para poder traerles aquí esta noche más datos sobre Semco y Ricardo Semler, encontré esta entrada que copié textualmente de un artículo del diario El Mundo de España. Y dice lo que ustedes están viendo. ¿Se imagina usted un trabajo en el que pudiera fijar su salario, sus horas de trabajo, evaluar periódicamente a sus jefes o decidir cuál será su participación en los beneficios de la empresa? ¿Nos la podemos imaginar? Bueno, para mí, antes de conocer a Ricardo Semler, yo diría que esto era inimaginable. Porque además de las empresas que me había tocado conocer antes de entrar al mundo del coaching, pero que pues sí son la mayoría de las empresas que existen, esto parece un sinsentido. Bueno, resulta que esta persona de la que estoy hablando mucho, este brasileño, ha implementado estas y otras medidas en la empresa que le dejó su padre,
y de la cual él fue CEO, director general por varios años, y que hoy es obviamente dueño, accionista, miembro del consejo, aunque ya no la dirige más, y sus esfuerzos se han ido a probar este modelo en otros lugares. Entonces, hablemos un poquito de quién es este Ricardo Semler. Y cuando hablamos de Ricardo Semler podemos ver diferentes aspectos. Él es egresado de algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, también ha enseñado ahí. Estamos hablando de Yale, el MIT, ha escrito, tiene el libro Maverick, que de hecho fue primero una edición brasileña, que se llamaba algo así como Volteándote de la mesa, pero los editores ya para el mercado norteamericano le cambiaron el nombre a Maverick. Y la publicación más reciente de Ricardo ha sido el fin de semana de 7 días, que también entre lo que encontré él decía que bueno, esto fue un título sugerido por el publicista, que lo que él quería poner realmente como título era el fin del fin de semana. Pero como que gustó más a nivel marketing esta otra idea. Y estos son libros que se han vuelto bestsellers. En el primer libro de Maverick, él platica mucho de la historia de éxito en Semco, que vamos a ver varias de estas ideas, algunas de las cosas que vienen en Maverick, las vamos a platicar hoy de manera muy breve. Si esto te interesa, entonces yo te recomiendo mucho que puedas buscar el libro y documentarte más al respecto. Bueno, pues Ricardo Semler, como les dije, fue CEO y es accionista, dueño y miembro del consejo de Semco en sus diferentes divisiones, donde ha aprobado este modelo que le llama people-centric, ¿no? Como persona-céntrico, si quisiéramos inventar una palabra, como centrado en el trabajador, ni siquiera en el cliente, en el trabajador, que para él es el principal cliente, ¿no? Y este modelo, por el cual él se ha ganado el título del empresario loco, o el brasileño loco, fue muy criticado por varios años, pero es un modelo que ya se ha aprobado por más de 30 años en su empresa, es decir, ya pasó el tiempo de la prueba, ha resultado exitoso y lo ha llevado a otro tipo de empresas, de emprendimientos, como esto de Tarpon Investimentos o Lumiar, y vamos a ver un ejemplo un poco más reciente hacia el final de esta plática, que es Botanique, un hotel. Entonces, este Ricardo, les voy a platicar como un poquito de los antecedentes. A sus 17, 18 años, lo que le gustaba era el rock and roll, y él tenía su banda, ¿no? Y él se quería dedicar a eso porque era lo que le gustaba, y al mismo tiempo estaba iniciando la carrera de Derecho, pero su papá quería que se viniera a la empresa, que era una empresa que principalmente trabajaba con el sector marítimo en aquel entonces, una labor ingenieril que, como pueden ver, no se relaciona mucho con el rock and roll, ¿no? Esto no era tanto lo que le gustaba a Ricardo, pero él entró a la empresa, estuvo ahí trabajando y pronto él chocó con su visión y la de su padre, porque Semco and Company, que se llamaba en ese entonces la empresa, tenía una manera de llevarse o de administrarse muy jerárquica y muy dictatorial, digamos, ¿no? Muy de orden y control. Y Ricardo, siendo un poco más suelto, más idealista, pues no le gustaba mucho esto, le gustaba que la gente pudiera tener más libertades, que tuvieran más elecciones, y constantemente chocaba con su papá, al punto en el que en algún momento Ricardo le dijo a su papá: yo ya no quiero trabajar más aquí, voy a renunciar porque no me gusta esta manera en la que tú llevas la empresa, ante lo cual su papá decidió renunciar y dejarle el puesto de CEO a sus solo 21 años de edad. En esos tiempos, que es en la década de 80, esto sucedió en el 82, Brasil atravesaba
por una recesión fortísima. Las empresas estaban sufriendo bastante con cambios políticos, económicos, legislativos, que les llevaban a despedir a mucha gente, a castigar mucho sus ganancias, una época de crisis y de poco crecimiento en Brasil. Entonces, Ricardo, una de sus primeras órdenes ejecutivas fue justamente eliminar al 60% del top management de su empresa. A 15 ejecutivos, más bien directivos de alto nivel, en un día, de hecho en mediodía, los despidió a todos y empezó a hacer un cambio de timón hasta brusco para la empresa. Y empezó con algo que ya tenía en mente, que era la diversificación de la empresa. Él no le gustaba que solo estuviera dedicándose a hacer unas bombas que hacía. Y entonces empezaron a diversificar. En el proceso de hacer que la compañía pues permaneciera a flote, hacer las nuevas inversiones, pedir los préstamos, el nivel de estrés que vivía Ricardo y también con el tipo de cultura organizacional que había permanecido en SEMCO, lo llevó a tener un desmayo, un problema de salud, que para él fue decisivo. Y él le hizo replantearse muchas cosas sobre cómo iba a pasar el resto de su vida. Si iba a pasársela checando cómo estaban los tiempos de los empleados, si llegaban a la hora que tenían que ir y se iban después de la hora que tenían que salir, si seguían todas sus obligaciones, si hacían todo lo que tenía que hacer. Es decir, era una empresa compleja porque se había diversificado, y mantener el orden y el control. Y acordémonos que además el lema de la bandera brasileña es orden y progreso. O sea, parece que es algo culturalmente importante en Brasil, pues ya le estaba costando en su salud. Entonces Ricardo, alguna de las cosas que él comenta en los múltiples videos que he estado viendo y lecturas haciendo sobre él, generó esta curva de una manera más intuitiva en aquel entonces, donde medía 3 aspectos, que es la salud del ser humano, el tiempo que tiene disponible para, pues simplemente para no hacer nada, para el idleness, que le llama, para la inactividad, y el dinero disponible. Y entonces se dio cuenta que no puedes tener las 3 al mismo tiempo, ¿cierto? ¿No? Entonces, cuando eres joven, tienes salud, pero no tienes dinero, ¿no? Y entonces te pones a trabajar, entonces ya tienes dinero, pero no tienes tiempo, la salud va bajando. Entonces, cuando ya tienes el dinero y tienes el tiempo, ya la salud bajó, y obviamente en muchos casos también, dependiendo del plan de retiro y cómo se hayan organizado, a lo mejor no llegan a la última parte de su vida con el dinero suficiente para hacer todas las cosas que le hubiera gustado hacer de joven. Él ponía el ejemplo de que, pues normalmente mucha gente que no persigue sus sueños porque piensa que no puede vivir de ellos, entre ellos él mencionaba esto del rock, que dice, bueno, pues esto finalmente a mí no me va a dejar, no tengo el talento suficiente, pero me gusta mucho el rock. Y entonces muchas personas le dedican, se pasan trabajando para utilizar en los pocos tiempos libres que tienen, tratar de utilizar un poco de ese tiempo en lo que realmente les gusta. Y ahí se va perdiendo la vida, ¿no? Hasta el punto donde ya no hay ni el tiempo, ni la salud, ni todo esto. Entonces no le gustó esa ecuación y decidió hacer pues algo al respecto. Y aquí quiero hacer un comentario. Ustedes van a ver que en cada lámina yo voy a poner una frase de Ricardo, no la estoy entrecomillando, pero son frases de Ricardo, estas que vienen marcado en azul, por ejemplo, solo voy a leerles esta, que es como la idea que viene detrás de las políticas de Ricardo, y es: quitémosle a la empresa todos los aspectos de una escuela de internado. Esta es la hora de llegada, así se viste, a esta hora te vas, esto es lo que dices, esto no se dice, y veamos qué resulta, ¿no? Entonces, van a ver a lo largo de la presentación un montón de frasecitas que se me hicieron muy valiosas, que no las voy a estar diciendo en cada lámina, y son para ustedes, para que las puedan leer, y a lo mejor alguna les gusta.
y ya las que valga la pena destacar, entonces estarían fuera de la cajita. Entonces, cierro este paréntesis y vuelvo acá. Decidió hacer un cambio brusco nuevamente y retomó varias ideas. Y esto también lo encontré en El Mundo y me gustó, que dice, del capitalismo tomaron las ideales de libertad personal, el individualismo y la competitividad. Y de la teoría del socialismo aprendieron a dominar la codicia y a compartir información y poder. Entonces, a mí se me hizo muy, muy interesante lo que hicieron de estas dos grandes ideas que permean en la política, en la cultura, en la economía, para agarrar lo mejor de cada una. Y entonces, fíjense, algunas de las acciones tempranas que hizo Ricardo, digamos, en la década de 80, porque piensen que el cambio cultural dentro de SEMCO le tardó aproximadamente 15 años, según lo que estuve leyendo. No fue un cambio inmediato, tampoco fue un cambio fácil, y les voy a empezar a platicar de algunas de estas acciones. Primero, lo más importante es que él hizo un trabajo personal. O sea, él trabajó consigo mismo para tomar un montón de decisiones que eran muy importantes para su vida. Sobre qué quería, cómo lo quería hacer, cómo quería llegar, esta parte de la salud, de la recreación, o sea, un montón de preguntas que se hizo, hasta existenciales, podríamos decir, y lo que quería hacer con la empresa. Entonces, primero empezó por eso. De las primeras acciones que hizo dentro de la empresa es que eliminó este reloj checador de las horas de llegada, que hoy no nos parece tan grave, o sea, es decir, seguro varios de ustedes trabajan en empresas que no tienen el reloj checador, y algunos tal vez trabajan en empresas en las que sí tienen el reloj checador. No parece esto muy innovador, pero hace varios años, estamos hablando de década de 80, hace 30 y algo años, pues, y sobre todo en esta industria de ingeniería, ¿no? Pues sí podía ser un riesgo. Y fíjense, les voy a poner aquí un ejemplo interesante de las resistencias que se encontraban incluso con esto. Dice que en alguna reunión platicaban todo el consejo directivo sobre lo que iban a hacer para los horarios de llegada de la gente, porque la política marcaba 1 hora de llegada, 5 minutos de tolerancia para todo el personal sindicalizado, en los que si llegaban dentro de esos 5 minutos, pues no se les podía ni descontar de salario, ni poner falta, ni nada, ¿no? Pero de todas maneras tenían ahí un problema de llegadas. Entonces, pues, discutían los directivos sobre si poner otro tipo de reloj checador, o cómo cuidar las diferentes entradas, y entonces la discusión iba en que si ponían este tipo de relojes, la gente se iba a hacer fila y entonces iba a salir contraproducente, porque en lo que pasaban el papelito, se perdía tiempo. Entonces Ricardo dijo, bueno, ¿y qué pasaría si quitamos la hora de entrada? Y que la gente llegue a la hora que quiera. Entonces se lo planteó al sindicato, los del sindicato no entendieron bien el espíritu de la propuesta, ¿no? Obviamente siempre acostumbrados a que hay una pugna entre sindicato y empresarios, y dijeron, déjanos consultar, ¿no? Con el resto del sindicato, ahí se van, platican, vuelven a una siguiente reunión, muy desconfiados, y le dicen, no, es que ya entendimos que con esto que tú quieres hacer, lo que realmente quieres es quitarnos nuestros 5 minutos de tolerancia. Entonces dice Ricardo, es que, o sea, ¿cómo te explico que si puedes llegar a la hora que tú quieras, ¿para qué necesitas 5 minutos de tolerancia, no? O sea, como técnicamente, pues sí, te estoy quitando los 5 minutos, pero te estoy quitando la hora de entrada, ¿no? Entonces hizo algo que no solo nunca se había hecho en SEMCO, sino en el mundo empresarial. Le dijo, la siguiente reunión va a ser allá en el sindicato. Un dato curioso es que los representantes del sindicato que hablaban con Ricardo, uno de ellos era Lula da Silva, quien 30 años después sería presidente en Brasil. Y entonces cuando fue Ricardo al sindicato, tal cual hasta fotos se tomaron, porque pues decían que en 50 años ningún empresario había ido a visitarlos,
Y ahí volvieron a retomar la plática y eventualmente se dieron cuenta que era una medida que era de buena intención y confiaron en él y así se hizo. Y comenta que el resultado de esta confianza que se empezó a generar es que normalmente en la industria brasileña hay 2.5 huelgas al año con los sindicatos, es decir, pueden ser 2, pueden ser 3 al año. Y dice, desde hace 20 años, en una entrevista relativamente reciente, desde hace 20 años no hemos tenido una sola huelga en SEMCO. Entonces, fíjate el impacto que eso tuvo. Y con esto vino también la eliminación del código estricto que había de vestimenta en la empresa. Los lugares de trabajo ya se convirtieron en lugares abiertos, incluso la oficina de Ricardo se hizo más pequeña, ¿no? Los trabajadores empezaron a decidir cómo se querían vestir, qué colores querían llevar. Recordemos que el mando y el control que había en SEMCO era muy rígido, ¿no? Es decir, esto es lo que usas, esto es el color, o sea, como en escuela de internado que decía Ricardo. El estacionamiento personal se eliminó, entonces está todo el estacionamiento, el primero que llegue agarra el mejor lugar, así de sencillo. Entonces de esta manera la gente está incentivada a llegar más temprano. Y se empezó a alentar a los trabajadores a que formaran sus propios comités y que tomaran sus propias decisiones. Estas son algunas de las decisiones o de las acciones para como devolver el poder a los trabajadores, que fueron muy tempranas y como graduales, ¿no? Pero una vez que esto estuvo mejor implementado, aquí hay otra serie de acciones que les quiero compartir que ya empiezan a ser mucho más interesantes. Fíjate, las contrataciones. Bueno, primero dice que obviamente quieres a la mejor gente, ¿no? Dentro de la empresa, pero para hacerlo van a volver hacia la intuición, ¿no? Entonces, tiene que venir el candidato, platicar y ver si se hace clic, ¿no? Y si hay clic mutuo, entonces, bueno, vuelve otra vez y pasa aquí una tarde, si quieres pasa todo un día, ve a donde tú quieras dentro de la empresa, asegúrate que esta es la empresa que tú quieres y no que te estamos cuenteando, ¿no? No que te estamos engañando en nuestros anuncios. Y entonces la persona viene y si esto le gusta, entonces viene a otra fase donde ahora lo van a entrevistar, pero no quienes van a ser los jefes de esa persona, que es lo que regularmente sucede, sino al revés. Quienes van a ser los reportes directos, empleados, por así decirlo, aquí, quienes van a estar bajo, a manera de organigrama, bajo esta persona, ellos son los que lo van a entrevistar. Y debe tener una aprobación de al menos el 80% de la gente para que lo contraten. Entonces, fíjate qué interesante que modelo para que entre la gente. Luego viene, esto de la mano viene con el liderazgo. Entonces dice Ricardo que en SEMCO él no quiere líderes que sean como managers, ¿no? Quiere líderes inspiradores, líderes. Entonces, todos los líderes, toda la gente que tiene gente a su cargo, cada 6 meses son evaluados por la gente que tienen a su cargo, de manera anónima. Y deben de alcanzar entre un 70 y un 80% de aprobación para permanecer en esa posición de liderazgo. Si no la alcanzan, entonces se mueve. Y él también hacía el chiste de que, bueno, pues yo creo que por eso yo ya tengo desde el 2002, me parece que él ya no es CEO en la empresa, ¿no? El siguiente punto es la descentralización. Entonces, dice, ¿para qué hacemos que la gente venga en autobús, pase 2 horas al día de su vida, ¿no? En el transporte público o en su automóvil para venir a esta oficina? Que vaya a la oficina que le quede más cerca, porque SEMCO ya por esa diversificación pues tiene varias sucursales, varias oficinas, o incluso si quieren trabajar desde casa, que trabajen ahí. Es decir, el tipo de contrato, más que un contrato de vas a hacer tantas horas a la semana en la empresa y por lo tanto te checo los tiempos y estoy viendo si cumpliste con las horas que te estoy contratando, lo que te contratan son resultados.
O sea, hay que ponernos de acuerdo sobre cuáles son los objetivos que tú vas a tener en este puesto y hazlos de la manera que tú quieras. Entonces hay diferentes oficinas a las que puedes ir. Si a lo mejor tienes que ir a visitar a un cliente que queda por la zona norte de la empresa, de la ciudad, y allá hay una oficina en el norte y necesitas pasar a la oficina, pues ahí vas, ahí tienes un lugar de trabajo, en vez del lugar, digamos, que te quedaría cerca de tu casa, que es en el sur, por ejemplo, ¿no? Otras acciones también muy interesantes es que en SEMCO la gente elige cuánto quiere ganar. Y esto empezó de la siguiente manera. Para Ricardo, dice que hay 3 datos que se necesita para poder tomar una buena decisión sobre cuánto debe ganar una persona. Y estos 3 datos normalmente están ocultos a la persona. El primer dato es cuánto gana la gente. ¿Cuánto gana cada persona en cualquier puesto de SEMCO? Entonces, ese dato pusieron una computadora en la cafetería, en todas las cafeterías, donde tú puedes accesar y ver cuánto gana cualquier persona dentro de SEMCO. El segundo dato es cuánto se gana por un trabajo similar en otras empresas en esa misma industria, ¿no? Entonces puedes comparar ahí el salario, si está arriba, si está abajo, ¿no? Y el tercer dato es cuánto gana la empresa, cuál es su presupuesto, cuál es su revenue. De tal manera que con estos 3 datos, una persona podría decir, mi salario debería de ser más alto. Y entonces llevar esto al consejo, ¿no? Exponerlo, y hay un consejo de trabajadores, no es un consejo solo del top management, porque acuérdense que eso se eliminó, sino son comités que se van generando, decide si esta persona puede tenerlo. Y lo que uno pensaría que sería natural, que la gente de repente se sube, se duplica, se triplica el precio, ¿no? Que hacen algunas exageraciones con ello, realmente no sucede, porque al estar todos estos datos tan públicos, entonces hay, digamos que presión de los compañeros que te dirían, oye, no manches, o sea, ¿cómo te quieres poner esto si tu trabajo, si tú no acabas o no terminas, o sí, pero te falla esto, ¿no? Entonces hay mucha autorregulación en los equipos de trabajo. Encontré el dato de que más o menos el 30% de la gente en SEMCO se cambia sus salarios, ¿no? Entran y logran estos cambios salariales. Entonces, luego los días libres, fíjate, esta idea está también bien padre. Hablábamos de estas curvas del tiempo, el dinero y, ¿qué era? Y salud. Y entonces dice, ¿para qué te esperas a tener 60 años para, a lo mejor te gustaba hacer rappel, ¿no? Entonces, ya a los 60 ya no lo puedes hacer, o no lo puedes hacer tan bien. Entonces, idearon este plan, que encontré 2 versiones de esta, y la primera dice, yo te vendo tus miércoles del mes por 10% de tu salario. Te bajamos ese salario, o sea, tú nos pagas el 10% de lo que te pagamos, y todos los miércoles haz lo que tú quieras. Entonces, imagínate qué padre, porque entonces irías a trabajar lunes, martes, el miércoles te vas a hacer lo que tú quieras, es un día personal para el ocio, ¿no? Y luego tienes jueves y viernes, y ya llega el fin de semana según tu contrato, ¿no? Hay quienes trabajan el sábado, hay quienes no. Pero entonces esto se vuelve mucho más animoso, a la gente le gusta más. Y además hay, la otra que encontré es del retiro temprano, que decía, ok, entonces te damos un día de tu semana a cambio de que después de que te retires, tú vienes a trabajar un día a la semana, ¿no? Y con eso, digamos, se compensa, lo cual también está bien, percibe un salario, y la persona está activa, pero ahora tiene muchísimo más tiempo. Las juntas de consejo. Fíjate que está un consejo definido, pero siempre hay 2 asientos libres para las primeras 2 personas fuera del consejo que lleguen. Y ellos van a tener voz y voto. Entonces dice que en esas juntas de consejo puede haber
tanto gente de alto nivel como gente operativa o la señora de la limpieza, y ellos toman decisiones también votan ahí. Entonces, lo que dice Ricardo es que el tener esta política los ha mantenido honestos, ¿no? Porque tienen los diferentes puntos de vista disponibles. Ahora, todas estas son algunas de las propuestas que ha hecho, bueno, no solo propuestas, sino que se han vuelto política en las empresas de SEMCO, del grupo SEMCO, y dirás, pues, ¿cómo le ha ido a SEMCO con estos? ¿Cómo creen que le ha ido? ¿Qué creen que ha pasado en SEMCO con estas propuestas? ¿Habrá mejorado? ¿Habrá permanecido? Bueno, lo que sí sabemos es que está vigente. Entonces, por lo menos la recesión sí la libró. Pero ¿cómo creen que le va? Por ejemplo, les voy a dar un dato. En la época del papá de Ricardo, es decir, de Antonio Semler, la empresa tenía una ganancia de 4 millones de dólares al año. Hoy, o bueno, digamos al 2002, que es cuando dejó la empresa Ricardo, ¿cómo creen? ¿Se mantuvo esa cifra? ¿Bajó? ¿Subió? ¿Quién se anima a poner en el chat cómo creen que quedó el ingreso de la empresa, las ganancias? De 4 millones de dólares en el 82, que él tomó el puesto, a 20 años después, con estas políticas que acaban de ver. Vamos, anímense, pongan en el chat la cifra que ustedes piensen, de acuerdo a lo que ustedes conocen, porque este no es un caso de ficción, es un caso real. ¿Alguien que se quiera animar en el chat? Más empoderamiento, más ingreso. Muy bien. ¿Qué tanto de ingreso? Repito que cuando apenas tomó el puesto Ricardo, SEMCO generaba 4 millones de dólares al año. Dice Fernando que deben haber subido la rentabilidad 50% más. Entonces, dicen, hay quien dice a 12 millones de dólares, 50% de 4, pues serían a 6 millones. Entonces vamos 6, 12. ¿Cómo ven? Está por ahí la cifra. ¿Qué piensan los demás? ¿Cómo debe estar 20 años después la empresa con este tipo de acciones que ustedes acaban de ver, entre otras que no hemos platicado, ¿no? Uno más. Se acerca más a 6, más a 12. Bueno, pues resulta que de 4 millones de dólares en la década de 80 subieron hasta 160 millones en la década de 2000, 20 años después. Y hoy están sobre los 200 y tantos millones de dólares de ingresos anuales. Entonces díganme si ha sido rentable o no la empresa SEMCO. Fíjense que esto ya es promediado al momento. La empresa ha crecido anualmente en promedio, es decir, sostenido así, un 24%. Y quiere decir que ha habido años en los que ha crecido un 30-40% también. Actualmente tienen 3,000 empleados. Hubo un momento en que llegaron a tener como 4,000 empleados en la mejor época de SEMCO. Hoy tienen 3,000 empleados, que no es para nada poco. Y fíjense, la rotación anual es menor al 1%, siendo que en la industria es prácticamente 19-20% en promedio. Fíjate qué diferencia. Además de lo que yo les platiqué, de que las huelgas promedio en esta industria, que eran de 2.5 al año, en SEMCO llevan 20 años sin ninguna huelga. Y fíjate que ahora que no está Ricardo, el puesto de CEO se rota cada 6 meses entre 6 ejecutivos. Entonces hay, digamos, como 6 directores generales que cada 6 meses están rotando su puesto. Y los gerentes, es decir, los managers, el management, la parte media de la empresa, son electos por voto. No hay títulos en los puestos. Entonces, esto
¿En qué se beneficia esto? Pregunta Ana María. Como puedes ver, las políticas que Ricardo ha establecido tienen mucho que ver con eliminar el control y el mando. Entonces, el control dice que las empresas, por ahí en una de las frases venía también que estas empresas, y SEMCO en particular, se parecían mucho a la milicia. Es decir, un pequeño grupo tomando todas las decisiones que evidentemente afectaban a un grande grupo, ¿no? Que podrían ser los soldados de artillería que realmente van a la guerra, o en este caso, los trabajadores, ¿no? Los que hacen a que la empresa funcione y produzca operativamente, pues no estaban para nada involucrados en la toma de decisiones. Entonces, de esta manera, todo se ha ido aplanando. De hecho, esto le llaman la alocracia, ¿no? Entonces, en vez de que sea una pirámide que va para arriba y se hace chiquita, aquí son 3 círculos concéntricos donde la información es transparente, es horizontal, y por lo tanto al centro que están estos 6 ejecutivos que la gente conoce y que las decisiones que toman son del saber, y además los demás pueden interferir o pueden votar en estas decisiones, pues son del conocimiento de todos. Ahora, ¿por qué estos 6? Es la gente que tiene más experiencia dentro de la empresa. Digamos que es no como el consejo de ancianos, porque es el consejo, pero este es como la gente más experimentada dentro de la empresa, y bueno, los van eligiendo los demás. Son los líderes que la gente reconoce. Entonces, también recordemos que los líderes cada 6 meses son evaluados por la gente. Pues cuando tienes un líder que ya lleva 10 años siendo líder, es porque realmente algo está haciendo bien. Y a la gente le gusta tenerlo como líder. Uno pensaría que este tipo de acciones, a lo mejor, como decimos en México, son un garbanzo de a libra, ¿no? O sea, es casi una mutación fortuita, algo que no se puede repetir. Pues cuando salió Ricardo de la empresa, dijo, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues fue a poner una escuela, porque se dio cuenta que en el sistema educativo se adolece de lo mismo, de este sistema de mando y control, de esto es lo que tú tienes que aprender, esta es la tira de materias que vas a cursar, y estos son los conocimientos que tienes que absorber, y bueno, y este es también el examen donde vamos a verificar que sepas lo que nosotros decimos que debes de saber. Y dice, esto ya está más que obsoleto. Entonces él está haciendo, él ya tiene una serie de escuelas que no solo están en Brasil, hay en diferentes países de Latinoamérica, que se llaman Lumiar. Y este lo vamos a pasar muy, muy sencillito, pero fíjate que aquí no hay profesores como los conocemos en las escuelas tradicionales. Es decir, la persona que está ahí en el cargo de maestro, de profesor, no es la persona que más sabe sobre una materia en específico. Tiene que ser una persona muy apasionada de lo que le guste hacer, porque lo que va a ir es a transmitirle pasión a los niños, a las niñas, a los estudiantes, por las cosas y por el aprendizaje. La tira de materias, en vez de hacer geografía, español, matemáticas, química, es diferente. Aquí la tira de materias es las cosas que no sabemos, ¿no? En la humanidad. Hacer una bicicleta, el amor, ¿no? O sea, son como los temas que son como, tal vez hasta existencialmente y de manera práctica también, como el hacer una bicicleta, muy interesantes, y dentro de estas tira de materias es donde entran las que normalmente tendrías. Entonces, por darte un ejemplo, en el de armar una bicicleta, ¿no? Tú vas a hacer tu propia bicicleta. Dice, es imposible que hagas una rueda que funcione si no conoces pi, ¿no? Necesitas pi, ya saben, la fórmula 3.1416, para hacer una rueda. De otra manera no lo puedes hacer. Ahora, si tú en la escuela estudias pi, pero no sabes para qué te sirve, ese conocimiento ahí queda flotando. Entonces acá, sabiendo que te sirve para hacer una rueda, se vuelve mucho más útil. Y de la misma manera, pues otro montón, ¿no? Ortografía o diseño o literatura, o sea, otras cosas se utilizan para
hacer estos proyectos o estudiar estas grandes ideas de las cosas que más interesan en la humanidad, ¿no? Y que tienen que ver con la pasión del conocimiento. Y sobre el recreo, ese es bien interesante porque hay un recreo continuo, o sea, todo el tiempo hay un lugar con DVDs y cuestiones así, tele, ¿no? Recreativas, para ver, donde el alumno se puede ir ahí a sentar a ver todo lo que quiera, ¿no? Sin que nadie le diga nada. Pero la cosa es que la mayor parte de los alumnos no duran mucho tiempo ahí, porque realmente están interesados en estar ahí en el salón y en aprender, porque todos, el profesor llega, propone los problemas de aprendizaje, da algunas pistas y deja que los alumnos lo resuelvan por ellos, ¿no? Les facilita. Y deja bien claro, Ricardo Semler, que esto no es una educación ni constructivista, ni Montessori, puramente es como otra cosa que ellos han generado, ¿no? Aquí para este proyecto de Lumiar estuvo muy involucrado el pedagogo que es muy famoso de Brasil, de apellido Freire. No recuerdo el nombre si es Roberto Freire o Paulo Freire. Me disculparán ese lapsus, pero sé que el apellido es Freire. Y bueno, dijérase Pablo. Ok, muchas gracias. Y de lo último que ha hecho es Botanique, que es un hotel de lujo basado otra vez en estas ideas, digamos, people-centric, que le llama, y en este está basado en el cliente. Y aquí hay un video que les voy a dejar simplemente de manera ilustrativa, mientras yo les platico de qué es lo que sucede en este hotel y cuáles son algunas de las políticas. Y esto, como ven, es en la montaña, es cerca de Sao Paulo, y es un lugar de hotel, de spa, para ir a relajarte. No es barato, cuesta, me parece que 800 euros la noche, entonces es un hotel de lujo. Pero fíjate qué políticas tan interesantes tiene. Tiene la política del unpacking, que le llaman. Entonces dice que como está pensado en el cliente también, ¿no? Totalmente, dice, ¿qué es lo que más le fastidia a un cliente de ir a un hotel? Pues todo esto de empacar y luego desempacar y luego volver a empacar, ¿no? Entonces, cuando tú contratas la noche o las noches en este hotel, pongo otra vez, el día anterior a que tú viajes, recogen tu ropa, perdón, recogen la ropa, se la llevan al hotel, la planchan y cuando tú llegas ya está colgadita y planchada, ¿no? Y también cuando tú te vas, recogen tu ropa, la lavan, la planchan y te la llevan a tu casa al día posterior. En este caso no hay horas de llegada ni de salida, no es así de, sí ven, pero te recibimos a partir de tal hora o tienes que hacer tu checkout a esta hora. Entonces, más bien, según las necesidades de cada cliente, ellos buscan la manera de acomodar con el resto. Pensemos también que es un hotel más exclusivo, ¿no? Te hacen 4 servicios al cuarto al día, ¿no? Dos de limpieza en la noche y otros 2 de cualquier otro tipo de detalle que te dejan mientras está el cliente, ¿no? Y fíjate que hay grupos de personal de atención, es decir, aquí no está el mayordomo, el butler, ¿no? El concierge, aquí son grupos de 6 a 8 personas que siempre te van a estar atendiendo, ¿no? Cada vez que vayas va a ser este grupo y te van a conocer muy bien y entre ellos van a hacer todo, desde cocinarte hasta limpiarte el cuarto, hasta tenerte tu limonada si estás jugando badminton o tenis, frontón, te van a mandar felicitación de cumpleaños, cuando viene tu cumpleaños, van a estar al tanto de ti, ¿no? El mismo grupo. Y esto le llevó a Ricardo a tener 39 empleados en toda la empresa, cuando un hotel tendría más, según un estudio que ellos contrataron, vieron que ese hotel daría normalmente como para 110 empleados. Y en hoteles similares han visto hasta 120 empleados. Pero como ellos han eliminado el front desk,
y un montón digamos, de puestos que tienen que ver con la operación, y todo lo llevan con estos grupos, estos clusters que ellos llaman, lo han hecho mucho más eficiente. Y digamos que a nivel salario, que es algo que él hace mucho, que todo el ingreso que generan las empresas lo reparte entre los empleados, ¿no? Entonces, dice Ricardo que no hay mejor forma de invertir toda la ganancia de la empresa que en los mismos empleados. Entonces, acá se les paga a salario competitivo normal y se les da un % de los ingresos del hotel. Entonces, pues es un buen dinero que se pueden con los empleados. Además de que aquí no están propinas, ningún tipo de cobro de la gente, o sea, no se le puede llevar, nada de eso. Para que el cliente se siente, no es que están esperando una propina, no, porque están ellos de atenderlo, ¿no? Entonces la gente estaba muy contenta y se da un... Como ven, las ideas del brasileño loco le sirvieron para no solo hacer sobrevivir a SEMCO, ¿no?, sino diversificarlo y obviamente hacerlo bastante. Y lo ha llevado a otras, a una escuela, a un hotel, y sigue replicando este modelo. Las ideas de Ricardo lo podemos resumir en esto: responsabilidades, no gestiones libertad. Las empresas de la era del conocimiento, siglo XXI, tienen estados en este paradigma. Y realmente está el mayor beneficio del recurso humano, de las personas, porque es lo que realmente hace a la empresa. Ya el software, las máquinas, todas las empresas pueden tener el mismo, los manuales de operación, no sé, ya hay muchas gráficas que pueden aplicar, copiar, adaptar. La diferencia está en la gente, en que estas personas encuentren un sentido en su vida de colaboración. Ahí se genera esta responsabilidad, esta motivación, automotivación por estar en esa empresa, participar y levantar el lunes por la mañana a llegar temprano. Y no, esto no viene con el reloj checador, ni viene con el bono, ¿no? Con esto yo termino mi parte expositiva y quisiera dejar cualquier tipo de pregunta, dudas, de comentarios que ustedes tengan para que podamos seguir conversando. Me pueden activar el micrófono o pueden escribirme por el chat. ¿Qué piensan de estas ideas de autogestión, de hacerlo people-centric, de hacer un manejo, un management democrático? ¿Les ha... ¿Alguien quiere compartir? Bueno, creo que no hay dudas. ¿Alguna pregunta? Luis, muchísimas gracias, muy interesante. Es Paulo Freire, por cierto, no es Pablo. Paulo Freire. Paulo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí hay una pregunta. ¿Qué empresas, dice Enrique, qué empresas mexicanas han seguido esta línea? Yo no conozco ninguna, Enrique. Sí, Jennifer, hay un libro que hable más a detalle, el de Maverick, que les comentaba al inicio, que es justo el libro donde Ricardo pone toda esta experiencia y cómo ha sido el proceso de cambio dentro de SEMCO. Entonces el libro de Maverick, perdón, y también el libro del fin de semana de 7 días, The 7-Day Week.
y volviendo a la pregunta de Enrique, es cierto que no hay suficientes empresas de este estilo. Si bien van 30 años de probar este tipo de modelo, las empresas no se han a incorporar este tipo de políticas de autogestión. Parece que hay mucho miedo, ¿no? Que hay mucha resistencia para, pues sí, para muchas empresas, pero definitivamente, como lo comenta Ricardo, pues es para donde van, es para donde van. Y él le llama la era de la sabiduría, pero como más académicamente lo conocemos como la era del conocimiento, y es donde se enmarca también el coaching. Eh, Toda la era industrial se basó en el management científico, en el taylorismo, de decir, controlemos los tiempos y los movimientos de las personas, de los trabajadores, para obtener la eficiencia en la empresa. Y hoy en día se les quiere seguir tratando como máquinas, ¿no? En aquel entonces no había las máquinas que hicieran esos trabajos, y fue la manera de ver al ser humano como el que paleaba, ¿no? Pero hoy esto ya lo hacen las máquinas la mayor parte. Y mientras siga pasando el tiempo, las máquinas van a hacer más de estas labores, y no solo estas. Entonces, al ser humano cada vez se le van a ir reduciendo los espacios hasta la capacidad que no se puede replicar hacia las máquinas, que tiene que ver con la creatividad, con la intuición, ¿no? Con la pasión por las cosas. Y esto es lo que las empresas tienen que recuperar, y nunca lo van a hacer si no llegan a desarrollar el potencial de los empleados. Hay otras preguntas por aquí. Déjenme volver a ellos. A ver, entonces después de Jennifer, Ana María Calero decía, yo creo que es el camino correcto, que todos tengan la oportunidad de demostrar capacidades, y creo que eso es gerencia de proyectos. Sin embargo, es complejo empezar ese proceso de cambio. ¿Qué argumentos o cómo demostrar qué es lo correcto? Bueno, yo lo primero diría es que ya no es una simple teoría, porque ya trabajo como académico y teórico de esto sí hay, pero no había habido muchas empresas, o por lo menos yo no conozco, que lo probaran, como lo ha probado SEMCO. Y no es solo una empresa, o sea, SEMCO es un grupo grande de empresas que además están en la parte industrial. Entonces, no es justo donde estaba mucho el modelo del management científico, del taylorismo. Entonces, esto es un gran hito, ¿no? Para las empresas, pero además lo ha llevado a otro tipo de industrias. Por lo tanto, hay algo ahí en lo que ha hecho Ricardo que funciona, y que es este marco de libertad, de confianza, de toma de decisión, sumado a la transparencia, a reducir la avaricia y a compartir la ganancia, ¿no? Reducir el poder. Hay una frase por ahí de Ricardo que a los norteamericanos les gusta mucho el "it's time to give back", ¿no? Es como, es tiempo de regresar. Y dice Ricardo, bueno, si crees que es tiempo de regresar, que esto es cuando la gente hace donaciones, los ricos empiezan a hacer escuelas y todo eso, dice, si tú crees que ya es tiempo de regresar, es porque tomaste demasiado, ¿no? Entonces dice, a mí me gusta regresar al vuelo, ¿no? Give as you go. Es decir, en el mismo camino ir dando. Entonces lo que él hace es que si iba a haber, digamos, un 30% de rentabilidad en la empresa, el 15% se lo da a los empleados, y el otro 15% ya a las inversiones y a las ganancias, que se quedarían nada más los inversionistas, ¿no? Entonces, él redistribuye mucho el dinero de la ganancia, y pues eso le ha gustado a la gente, ¿no? Edison dice, aparte de Brasil, en Sudamérica, ¿algún país en el cual se aplique este modelo? También desconozco, Edison. Sé que hay otras empresas, pero no en Sudamérica. De hecho, hay un caso que ustedes lo habrán visto hace unos 3 años en Facebook. Me parece, circuló mucho este video del director de una empresa que les aumentó el salario a sus empleados, un montonal de dinero, no recuerdo cuánto, al reducirse él el salario, y también reducir el de los shareholders, una cosa así, ¿no? Es decir, les dio mucha más participación a sus empleados, y
lo pueden encontrar como el mejor jefe del mundo, ¿no? Que obviamente no es un modelo tan completo como el de Ricardo, pero tiene que ver, ¿no? Con la democratización de la empresa. ¿Cómo abordó el nivel de madurez del equipo y liderazgo? Pues yo lo que investigué, Enrique, es que fueron cambios graduales, como les decía, pues en los 80 o sea, lo primero que hizo fue despedir a gran parte de la parte directiva, ¿no? Es como quitar la punta de la pirámide y se quedó muy poquita gente. Luego eliminó capas de jerarquía. Entonces, ya ahorita en SEMCO no hay puestos así de, este va abajo, este va arriba, este va encima, ¿no? O sea, esto está como todo atado, por así decirlo, y bien son concéntricos hacia la toma de decisión y que tienen que ver con el tiempo con el que llevas en la empresa y la aprobación que tienes con tus compañeros de trabajo, o sea, que tanto la gente confía en ti, eso tú te lo vas ganando con el tiempo, con la gente. Y sobre todo, pues, estas acciones de confianza, ¿no? De transparencia, para que la gente, pues, vea que lo que ahí tienen es totalmente producto de las decisiones. Es decir, si yo hago un buen trabajo que aporta dinero, yo merezco ganar dinero. Pero, pues, si solo estoy ahí y mi trabajo no es tan bueno, ¿por qué yo debería de ganar más que mi compañero, ¿no? Entonces, ahora, no es que todo esto sea fácil, ¿no? Porque dice en algún punto Ricardo que su esposa Fernanda le decía que de hecho se volvía más complicado el trabajo con el modelo de Ricardo. Dice, en el modelo tradicional, tú llegas a las 9, te vas a las 5 y se acabó, ¿no? Pero en tu modelo, Ricardo, ya que tú ya no tienes horarios, y si no va, no pasa nada, pero como le estás diciendo que tiene que lograr cierto objetivo, o sea, a lo mejor se lleva el trabajo a casa, si es que no lo terminó. Porque lo que decía, lo que él se dio cuenta es que, por ejemplo, que su pasión era la música, ¿no? Entonces, si yo tengo que tocar bien esta canción para el concierto del viernes, pero si no me sale bien ahorita, sigo practicando y a lo mejor hasta no duermo de que no me sale bien el estribillo o algo en la guitarra, ¿no? Entonces, dice, pero esto requiere esa pasión, ¿no? Y ese comprometimiento, ese compromiso que tiene que ver con la autogestión. O sea, esa es la otra cara de la responsabilidad, no solo las libertades, sino las responsabilidades. Fernando dice, soy de Ecuador, ¿existe alguna oficina de representación? ¿Te refieres a SEMCO o te refieres a Business Coaching School, Fernando? Por favor, si quieres anotarnos. Y en Ecuador, claro que hay Business Coaching School. ¿Cuál es el nivel de madurez apropiado, pregunta Edison, del equipo para adoptar este modelo? Mira, yo te lo podría responder tal vez desde la teoría del liderazgo situacional, que te habla de 4 niveles de madurez, que va desde el 1 hasta el 4, donde el 4 es totalmente la autogestión, y que deberían de estar entre un 2 y un 3, nunca en un 1, pero la realidad es que esto no le importó mucho a Ricardo, porque fue un cambio que él aplicó a la empresa al mismo tiempo todos, que no fue fácil, que le tomó tiempo, que hubo estira y afloja, pero que eventualmente todo cayó en su lugar, ¿no? Entonces esta era una empresa que tenía algo así como 30 años funcionando bajo un modelo jerárquico y paternalista, y no solo esta empresa, sino en todo el país se vivía una cultura de ese estilo, que obviamente llegar a que SEMCO fuera, digamos, la empresa diferente dentro, que no fuera jerárquico, sino que fuera alocrático, y que no fuera paternalista, sino que fuera accountable, ¿no? que fuera de autogestión y responsabilidad, pues no fue fácil. Pero sí se llegó, y se llegó con lo que te he comentado, ¿no? Que es esta transparencia, esta libertad y esta motivación que se le da a los empleados. Dice Ricardo, muy importante es que los colaboradores estén de acuerdo con este modelo. No cualquiera lo puede llevar. Claro, y si no están de acuerdo, pero el resto sí, entonces hay otras opciones, ¿no? Para ir.
Sí, entonces Fernando dice de Business Coaching School. Sí, Fernando, hay representación en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Yo te pediría que nos escribas. Yo voy a pasar ahorita un par de diapositivas para que, según lo que tú necesites, te podamos ayudar. Ah, mira, ya te los puso ahí Osvaldo. Perfecto. Perdón, voy un poco atrasado con los comentarios. Muy bien, pues creo que ya son todos los comentarios. Estos son algunas de las referencias que yo utilicé para esta presentación. Hay muchos recursos en la página que está aquí de Ricardo Sembler, hasta arriba de la segunda columna. Ahí pueden encontrar muchísimo material sobre él. Y pues yo me despido agradeciéndoles y recordándoles que estaré presente en el primer módulo de la certificación internacional en coaching ejecutivo que se llevará a cabo en Querétaro el 23 de febrero, que es el fin de semana 23, 24 y 25, viernes, sábado y domingo. Vamos a hablar sobre coaching y vamos a ver cómo justamente el coaching se inserta y puede ser un gran vehículo para fomentar, estimular y promover esta cultura de la autogestión dentro de las empresas. Muchas gracias a todos ustedes. Yo les deseo una gran noche y finalmente recuerden que está el ebook Introducción al Coaching con el volumen 1, que es realmente el coaching que ustedes pueden adquirir de manera totalmente gratuita, simplemente escribiendo a Business Coaching School, ingresando a su página o ingresando a mi sitio, luispisa.com/recursos, ustedes lo pueden descargar para seguir entrando en este mundo tan apasionante de la cultura de la autogestión. Muchas gracias a todos, gracias Osvaldo, yo les deseo muy buenas noches. Muchas gracias, Luis. Gracias, amigos. Les esperamos en nuestro próximo webinar. No se desconecten, visiten nuestro sitio web. Gracias, Luis. Muchas gracias por tus aportes. Una buena noche para todos. Buenas noches, hasta luego.